Es fácil definir a Mauricio Rosenkopf. ¿Acaso es el escritor, el dramaturgo, el periodista, el filósofo? ¿O acaso es ese hombre que se largó a cambiar el mundo a través de la lucha armada? Tal vez la definición correcta engloba todas estas cosas y seguramente muchas más, pero está claro que una personalidad tan polifacética no facilita la tarea. Nuestro invitado del día de hoy, no sé si se anima a definirlo, pero creo que no me equivoco si digo que por lo menos logró encontrar un denominador común que el propio Mauricio aceptaría con gusto: el barrio. Y a partir de ahí, con ese hilo conductor presente en todo momento, escribió una historia que recorre nada menos que 91 años, y el producto de ese recorrido se llama Un barrio llamado Rosenkopf. Es una historia larga que narra con agilidad y sutileza la intensa vida del personaje en cuestión, desde la llegada de su madre desde Polonia, huyendo del nazismo, hasta su vida actual, pasando por las primeras travesuras, su temprano contacto con la política, su fascinación por la escritura, sus primeros textos, la cárcel, la tortura, los éxitos, los fracasos y los amores. Es la vida de Mauricio Rosenkopf, un hombre cargado de un innegable carisma y una figura relevante de la cultura uruguaya, contada por Joaquín Doldán, quien hoy nos acompaña en el estudio para compartir un rato con nosotros. Joaquín, bienvenido y gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. El día más feliz de mi vida. Eso me enseñó una vida jodida, ¿no? Eso lo hace mi hijo chico, hace eso. Cuando está pasando bien en ese momento, el dice, día, es el día más feliz de mi vida. Me acuerdo una vez en un cumpleaños mío, cumpleaños de uno de mis hijos, en la casa, un chiquilín que agarra y me dice: este es el peor cumpleaños de mi vida. Me lo dijo así. Y mientras se tiraba por el tobogán al grito de estimulante, bien, estimulante. Lo llevó a un rincón y le dio dos mamporros y un pancho. ¿Sabes cómo quedó? Bueno, Joaquín Doldán nació en Montevideo, tiene 55 años y escribió más de 20 libros publicados en Uruguay y España, entre ellos la verdadera historia de Cacho de la Cruz, por el que también estuvo invitado a nuestro programa hace algún tiempo atrás. Al igual que Rosenkopf, también es dramaturgo, escribió para Carnaval y ha publicado numerosos artículos de prensa. Y también, como Rosenkopf, es polifacético, pues es licenciado en odontología, dentista, docente. Dígame, licenciada. Y gestor cultural. Me estuvo revisando ahí una amalgama acá en la claro. Cambio de cortina, por favor. Perdona. Misteriosa brisa de la memoria. Bueno, Joaquín, primero que nada, la pregunta de cajón: ¿cómo surgió esta idea de escribir un libro sobre Mauricio Rosenkopf? Bueno, tiene que ver con la biografía de Cacho, justamente. Ya tenía el dato, ¿no? Sí, claro, sí, porque fue así, hay un crossover ahí. Hay un crossover. Los que venimos del cómic nos encantan estas cosas cuando se cruzan así los superhéroes. Aparece en el libro el nombre de Cacho en determinado momento. Sí, claro, porque a mí me llamó mucho la atención. Aparte, claro, es un Uruguay que yo me encanta que haya existido y me gustaría mucho que no se perdiera, ¿no? Que no se pierda el hecho de que dos personas tan diferentes como Cacho y el ruso convivan, sean amigos y tengan tantos puntos en común, cuando en principio uno pensaría que no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Y Cacho en el libro me contó que él con el ruso habían hecho un proyecto en común, Los Partes de un Menchaca, que era una adaptación de un cuento de Serafín J. García, con Taco Larreta, China Zorrilla, en La Gaviota. Era todo divino lo que contaba. Antes de la dictadura, ¿no? Estamos hablando. Previa a la dictadura, claro, Mauricio ya medio consolidándose, pero una etapa que tuvo ya trabajando un poco en la clandestinidad, cuando arrancó todo el tema del movimiento, pero él tuvo una etapa ahí que escribió, fue guionista de televisión, de radio, y aceptaba ese tipo de trabajos por encargo. Y Cacho me contó que un día fui a la Gaveta, estaban todos, había pasado una racia, estaban todos presos, una de las tantas que había en aquellos momentos, y después, claro, como que se desconectó ahí de Mauricio, pero que en la previa de esos ensayos habían bolicheado mucho en esa noche montevideana. Iban a tomar algunas copas. Algunas copellas de la vida nocturna. Y tenían como eso en común y como se habían encariñado mucho mutuamente. Y claro, yo digo, no, es difícil. Entonces yo conecté a Mauricio un poco para eso, para que se reencontrara con Cacho, y fuimos a la casa de Mauricio a tomar un café y estuvieron hablando ahí de cosas de esa noche, y yo en un momento de esos gloriosos, y ahí fue que surgió... absorbiendo todo.
Claro, yo escuchando cosas y reproducido, digo, Claro. esto valgo más por lo que callo que por lo que Esto no se puede publicar. Esto es sin publicar. Tuiteando el tipo en vivo. De hecho, nos pasaba en el libro de Cacho que me contaba cosas y digo, Cacho, yo eso no lo puedo poner. Digo, yo tengo un hijo chico, me va a venir a buscar, ¿no? Nombrando políticos. Al menos no todavía, de repente. Esperemos unos años. Cuando no estén algunos protagonistas, de repente. Ahí va. No, unas historias mortales. La noche. Es la noche, sí. La noche. Montevideo es oscuro que todavía existe. Yo tengo poca noche, pero me imagino. Sí. No se ríe. Unas risas acá. Claro, poca noche en Tokio, porque acá en Tokio de día cuando vos estabas afuera, claro. Yo sí, no, yo tengo menos noche. En eso, viste, disentimos con Joaquín. Yo soy tipo, tuve, capaz que avanzar en carnaval sí tenía muchas noches. Pero bueno, entonces ese punto común. Y ahí fue que surgió la posibilidad de. Pero adelante de él te dijo, Cacho, claro, tenés que ir con un libro de él. Fue idea de Cacho, porque Mauricio dijo que había tenido una biografía, pero que hace mucho tiempo, que había pensado, no sé qué, y Cacho le dice, que te la escriba. Cacho que es especialista en ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y se puede quedar a mí fulanito, ¿te acuerdas cuando decían eso delante de la madre? ¿Te puede quedar esto más o menos lo mismo? Sí, fue esa situación. Entonces, claro, me vi ahí y después seguimos en contacto con el ruso y pensamos, lo que pasa es que yo hubo un momento del proceso de la escritura que dije, este libro, primero, si era necesario, porque ya había una biografía, claro. Un tipo que escribió 40 libros, que fue recontra entrevistado, tenía una columna acá mismo en M24. Que nunca falte. Yo decía, ¿qué puedo contar yo que no haya sido contado por él mismo en muchas ocasiones o en su obra, ¿no? Y eso para mí fue lo más difícil, porque, claro, en el primer año de entrevistas y de encuentros y todo, yo decía, en un momento dije, ¿y esto cómo? Claro, y aparte adquirís como un compromiso, ¿no? Llegó un momento que Gabriel me decía cada tanto, bueno, cuando tengas algo, mandámelo, claro. Escrito ni media línea, ¿viste? No tenía ni idea. No, ya te mando. Un abrazo al ruso que está escuchando, y esto ya lo sabe, porque ya se lo conté posteriormente. Pero claro, yo los primeros meses no lo encontraba a la vuelta, ¿viste? Yo decía, lo único que pensé, bueno, de repente la parte de revisión bibliográfica, o sea, ir libro por libro, que cada capítulo fuera un libro y que fuera. Lo que pasa es que empezó a pasar que, claro, el ruso tiene mucha obra superpuesta, ¿no? Muchas historias entrelazadas. Por ejemplo, Memorias del Calabozo y El Bataraz tienen como puntos en común. El Bataraz capaz que es lo que le pasa a él, a un preso en la cabeza, Memoria del Calabozo es lo que pasaba afuera, pero tiene como una especie de atmósfera en común. Entonces yo, claro, era un entrevero, ¿viste? Pasar eso en limpio era un lío. Y ¿sabes qué me pasó? Que en un momento él como que bajó la guardia, digamos, que pasa mucho eso de las biografías. Yo me había jurado, aparte después de la de Cacho, nunca más hacer una biografía, así como estoy jurando en este momento, nunca más, aunque probablemente escriba. Pero ahora vas a cumplir, sí. Sí, seguramente. Soy especialista en hacer promesas que no cumplo. Y nunca más un hijo, me acuerdo. Nunca más un hijo, dije exactamente. Pobrecito, capaz que no me caso mal. No, es el mejor día de su vida. Es el mejor día de mi vida. Entonces, bueno, y fue así, ¿viste? En un momento, como que empezamos, ya salíamos a caminar, ya no teníamos mucho de qué hablar, ya hemos hablado todo, pero empezamos a hablar de lo que nos pasaba en ese momento y empezamos a tener como cosas en común. Entonces, fundamentalmente lo que dijiste vos, del hecho de ser dos tipos de barrio, que capaz que en un momento se empezaron a codear con gente de la vamos a llamarle elite cultural e intelectual y de los medios, como son ustedes. Por supuesto. Claro, fundamentalmente. Sobre todo cultural. Que ahí va. Pero claro, pero no dejar de ser tipos de barrio metidos en ese viaje, ¿no? Mira, me quiero meter en ese tema del barrio, porque el barrio aparece en el título del libro, ¿no? Es un barrio llamado Rosenkopf. Cuando uno lee el libro, inmediatamente se da cuenta a qué se refiere. Y vos hablabas también de un Uruguay que ya no existe. No dijiste que ya no existe, pero que no te gustaría perder. Y yo creo que el barrio no es que se esté perdiendo, pero en muchos barrios ya no existe ese barrio que existía antes, ¿no? Y la pregunta es, ¿elegiste ese nombre por la idiosincrasia del personaje en cuestión, por la vida, por la identidad de él? Eso fue casi como una exigencia, Mauricio, que la palabra barrio estuviera presente. Tiene que estar. Matilde, su esposa, en un momento decía, ponele Barrio Rosenkopf solamente para no. De hecho, estuvo a punto de. Fue el título estaba provisional. También, Estaba muy bien. Era el título provisional. Bien Matilde en esta. Bien Matilde. No le terminamos de hacer caso para guiar un poco más al lector de que fuéramos, de qué se trataba el libro, ¿no? Pero sí, efectivamente era eso. Yo trabajo en la Casa de la Pólvora, hay un centro cultural en el Cerro, que es mi barrio de toda la vida, y claro, y es como una trinchera en la cual trabajamos eso, ¿no? El recuperar las calles. Nos pasó el lunes, creo que fue. El lunes se hizo viral un audio diciendo que
había narcos armados con armas de grueso calibre circulando por el barrio a punto de una guerra y que la policía no iba a intervenir, que fuéramos a buscar a los niños al colegio y que saliéramos de las calles. Eso circuló durante toda la tarde del lunes en el cerro, ¿no? No me lo pasaba. La verdad que a mí no me llegó, por suerte me hubiera muerto. Claro, una cosa, claro, yo estaba ahí, yo decía, no, ¿esto qué es? Digo, ¿vos vivís en el cerro todavía? Yo vivo ahora en Jacinto Vera, porque mi esposa de Jacinto Vera, nos fuimos para ahí, pero en realidad vivo en el cerro porque estoy todo el día trabajando en la Casa de la Pólvora. Entonces estoy todo el día ahí. Yo decía, no, pero ¿esto qué delirio es? Pero era lo mismo, no pasó nada, lógicamente. Después era solo un audio que se hizo viral, de andar a saber por qué motivo, por el miedo, ¿no? Por el famoso miedo que está siempre como así arriba de la mesa. Ya había pasado una vez cuando el corso, que habían dicho, hay que suspender el corso, decía una vecina, porque no sé. Claro, y es parte de todo lo mismo. Estamos como perdiendo la presencia en las calles, los niños en las calles, los vecinos en las calles, el miedo tirándonos cada vez más para dentro de las casas. Y es como un círculo vicioso. Exacto, es como una cosa que no se termina más, ¿viste? Y ya trasciende el hecho de la delincuencia, porque pasa la forma como nos comunicamos también, el hecho de siempre ver el peligro en el otro como enemigo. Por eso te decía esto, cuando ves dos personas que son tan distintas pero que se hermanan, vos decís, esto está buenísimo porque es como el punto, todo lo que sea puntos en común y no puntos de discordia, como pasa en las redes, que somos especialistas en buscar puntos de discordia. Digo, eso es donde hay que trabajar para unirnos más. Y los barrios siempre fueron eso. Yo cuando vivía ahí en Suecia, antes de Bogotá, Portugal, el vecino enfrente era hijo de un sereno, el otro tenía una ferretería, después eran 7 hermanos que vivían en un rancho. Éramos todas las clases sociales, mi padre que era albañil, inmigrantes gallegos. Entonces, claro, era como todas las clases sociales. Era una comunidad. En una esquina, claro. Y era lo que pasaba un poco antes, y lo que cuenta Mauricio de su infancia, ¿no? Era en esa casa de vecinos, todas las clases sociales, todas las edades también, porque estaban los abuelos, todos con los niños, los adultos, todos conviviendo. Entonces, claro, eso era, esa riqueza, ese crisol, digamos, eso era el barrio, eso es la definición de barrio para mí, ¿no? Yendo al libro puntualmente, ¿por qué elegiste ese formato que yo me animo a decir que se parece bastante a una novela? Tiene toda la pinta de una novela. Contame un poco cómo elegiste ese formato. En realidad, el punto acá es que hoy cuando hablabas de cómo definir a Mauricio o cómo definir a la gente que tiene más de una profesión, como me pasa a mí también, y yo creo que también ese tenemos en común. Yo me defino como un escritor, me defino, no es que casi que a lo que he dedicado mi vida y lo que soy en realidad. O sea, yo no soy historiador, no soy periodista. Entonces, claro, si yo enfocaba este libro o el de Cacho como una entrevista larga, tenía todo como la de perder. Si lo enfocaba como un historiador, se ha escrito tanto sobre la historia, o sea, se ha escrito tanto y tan diverso que dije, ¿qué enfoque le podía dar? Como un escritor, porque es lo que soy. Entonces yo pensé en eso, justamente darle formato de novela y aprovechar todo lo que yo sabía de Mauricio, que ni el propio Mauricio sabía, que es cuando vivimos un hecho, cómo nos comportamos. Cuando tenés una ruptura amorosa o cuando un amigo te traiciona, ¿qué sentimos? ¿Cómo nos comportamos? Ese tipo de sensaciones, muchas veces el protagonista, después de 50 años, no te lo sabe describir bien. Entonces yo me animaba como a ficcionarlo, digamos. Fabular un poco alrededor de ese hecho concreto que había pasado. Digo, esto pasó, ¿qué habrá sentido Mauricio? Yo fabulaba y ahí arriesgué, porque yo hasta noviembre, que es cuando le di el manuscrito a Mauricio, y bueno, acá está el libro. Es un riesgo, y cuando se lo presentaste era como el corazón. Dije, acá puede pasar cualquier cosa. Se fue a las toscas con el manuscrito abajo. Aparte es un escritor, no es cualquiera también. Y encima tenía eso, claro, un tipo que yo sabía que él iba a corregir las comas, ¿viste? Entonces yo dije, claro. Insoportable. Yo digo, claro, imagínate, pero estuvo buenísimo, salvo 2 correcciones. Una, por ejemplo, que tiene que ver con esto. Él escribió un artículo, escribía para varias revistas y medio, uno para la revista 3, que contaba una anécdota del barrio que estaba tan buena que yo la puse como que había pasado. Y me dijo, mirá que eso me lo inventé yo. Digo, está tan bien escrita. O sea, es una meta invención. Ahí va. Y yo había inventado sobre la invención. Entonces lo que hice en el libro fue corregir que lo había inventado. O sea, hice como una vueltita ahí. Pero bueno, un poco fue eso, ¿viste? El riesgo era decir que el loco me dijera, mirá que nada que ver. Y yo una cosa que fui como muy explícito con el tema, por ejemplo, de la tortura, la cárcel y todo eso, porque yo pensando también en una novela que leyera a gente joven, que era un poco
lo que yo buscaba. Capaz que hay generaciones más adultas que conocen mucho a Rosenkopf, y me parece que estaba un escritor que estaba bueno para que conociera gente muy joven, ¿viste? Sí, déjame preguntarte algo que me pasó cuando estaba leyendo el libro, se lo comenté a Andrés el otro día, y es una dificultad que me parece que te encontraste, y es la siguiente. Capaz que nada que ver, ¿no? Dale. Si te resultó difícil separar al narrador de la novela, porque en la realidad la novela está escrita con un narrador independiente, digamos, ¿no? Que es como una tercera persona que habla, y al personaje central, al propio Russo, porque hay una cantidad de lecturas de la sociedad, de la época, que uno dice, ¿esto es lo que piensa Rosenkopf o eso es lo que piensa el narrador? Claro. Me surgió esa duda y te la quería preguntar. Es que es tal cual, es la gran dificultad que tuve y a la vez la solución que tuve. Es que nosotros pensamos muy parecido. Nosotros pensamos muy parecido de un montón de cosas. Entonces, el narrador, digamos, porque hay cosas pesadas que se dicen, ¿no? De la Guerra Fría, del comunismo, Claro. Es que son cosas que yo pienso también con la perspectiva. Yo no sé si hubiera sido tan distinto. A mí me pasa con el Russo hoy, por ejemplo. Que vos te lo imaginás, o me imaginás, ustedes se imaginan, no me conocen mucho, pero si yo saco una ametralladora y digo, voy a liberar el mundo, así, usted, mis amigos me quedarían mirando como diciendo. En principio no. Durá 5 minutos. Claro. Señor, está grande. Digo, largue eso. Bueno, vístase, deje esa escopeta ahí, por favor. Y mis amigos dirían lo mismo, dirían, ¿de dónde vas? Vos sos el tipo más pacífico de la Tierra. Bueno, a mí la sensación que me da del Russo es que siempre fue medio así. Como que, entonces es rarísima, digamos, ¿qué te tiene que haber pasado por dentro? ¿Y qué nos pasa? Una cosa que a mí también me pasa. Yo te juro que sufro cuando veo a mis vecinos que tienen la casa que se les llueve. Justo estuve hablando de mañana con una vecina que tiene una hija con una discapacidad y una movida en la vida, y veo la casa, me muestra las fotos del techo cayéndose y todo. Sí. A mí me da una indignación, ¿viste? Claro, yo no sé manejar un arma y no sabría a quién pegarle el balazo aparte. Pero te juro que esa indignación, esa rabia, esa impotencia frente a la inacción de las políticas y todo. Claro, yo esa sensación sí la tengo adentro. En el caso del Russo, esa indignación proviene, me parece, originalmente, o una de las indignaciones de los cañeros, ¿no? Claro, que él va a hacer como un reportaje y se queda. Exacto. Él va con Sendik, padre, lógicamente, y claro, se encuentra con que allá hay gente que vive en esclavitud. En la esclavitud, que le pagan con cartones. Niños que comen tierra para sentir algo en la boca. Niños con sanguijuela en la con piel. Sanguijuela, y claro, una cosa rayando lo inhumano. Claro, entonces el loco se viene, claro, y en esa sociedad aparte, ¿no? Que a veces uno cuando lee. Y a mí, ¿sabes? Una cosa me pasó yo soy docente en la universidad, en la Facultad de Ontología. ¿Sabes qué nos pasó una vez, hace muy poco tiempo? Una estudiante que venía del interior, de primero, que nos dijo que liberarse era un mito, que no existía, que había sido un mito de la izquierda. Claro, liberarse era de la Facultad de Ontología. Como que la persona... Claro, no había existido. Es un mito, es parte de la mitología. Un concepto. Claro, era un mito que... Y claro, a mí ese tipo que yo me preocupaba mucho, y le pasaba mucho a Mauricio en esas conversaciones que teníamos, cómo estaban poniéndose arriba de la mesa como nuevos relatos, inclusive con el argumento de que toda la historia de los Tucumán ha sido también un relato, y cómo y frente a situaciones objetivas que había pasado, como por ejemplo, mataron a un estudiante de odontología que se llamaba Liberarse. Eso en realidad no pasó. Claro, lograban decir, eso no pasó, y es como una especie de mito. Entonces yo digo, esto, y mirá la explicación. Y una de estudiante terciaria, claro, ¿no? Claro, o sea, no era uno de tercero de escuela, capaz. Claro. Aparte salió en los diarios, es fácilmente chequeable, incluso en diarios que por ahí no estaba muy de acuerdo con las ideas de izquierda, digamos. Claro, pero yo creo que tiene que ver, y mirá, el otro día en la Casa de la Porra fueron la gente que formó hijos, porque dimos la película Tiempos Circulares y fue el elenco, que son argentinos, ¿no? Y uno de ellos, que era abogado, que la historia de ellos es muy, muy impactante, porque desapareció su papá, iba en el ómnibus con el hijo chiquito, lo bajan los militares, él le dice al hijo, anda caminando por la vereda, y el guribá le hace caso y lo agarra a un vecino y nunca más vio al padre, una historia así. Y él dice que él había sido muy reacio siempre a contar su historia, porque es algo muy de la izquierda de abrazar causas colectivas, lo cual a nosotros hasta nos parece bien, los desaparecidos. ¿Y qué pasa? Dice que, por lo menos en Argentina, él había notado que la derecha los había adelantado relatando causas individuales, o sea, que los relatos individuales habían adquirido más fuerza que los relatos colectivos, y era más fácil, en el tiempo de las redes, era más fácil identificarse con eso, que eso pasa hasta en los medios, ¿no? O sea,
Hay programas de radio que discuten cómo hacer las milanesas cada uno en su casa y vos decís, pero porque agarra... Como por ejemplo. pero... Que deberían cortarlo ya este programa. Claro, pero al mismo tiempo te invitamos a vos. Variamos, claro. No, pero es verdad, porque ustedes tienen... Yo escucho el programa de ustedes y digo, hay siempre una producción atrás. Es verdad. Hay una producción innegable. Es cierto. Piden fotos, a veces yo en la radio no lo puedo ver porque voy manejando, pero pero hay como una producción evidente, ¿entendés? Pero no pasa en la radio, hay gente que habla de ellos creo todo el rato, claro, ¿no? que te estás refiriendo como a la charla de bar, lo que nosotros llamamos robar. Claro, va muy de acuerdo también en lo que entre comillas vende, ¿no? Sobre todo ahora que tenés en radio mismo, lo estamos viviendo, nos están viendo, claro. Obviamente un porcentaje muy chico, pero es mensurable. O sea, vos podés ver qué es lo que funciona, qué es lo que no, y empieza con una lógica medio perversa de la tele. Esto funciona, hablar de milanesa funciona, entonces hablemos de milanesa y dejamos el informe periodístico para otro día. El minuto a minuto. Lo que sí sabemos es que funcionan mucho los relatos individuales y que agarran peso frente a causas colectivas, que por ahí es algo muy que la izquierda hemos tenido y abrazado, y lo cual es lógico. Pero claro, capaz que los tiempos cambiaron y en eso no nos dimos tanto cuenta. Entonces, bajar a tierra historias individuales que le den sentido a las palabras. Por ejemplo, la generación de Mauricio, yo le decía, él le llaman la tortura, le llaman la viaba. Sí. Y le dicen así, le dicen la viaba. Yo decía, claro, pero a un adolescente le decís la viaba y no sabe a qué te estás refiriendo. Claro. Más te digo, capaz que decís la tortura y tampoco sabe exactamente a qué se refiere exactamente, ¿no? ¿Entendés? Entonces, pero cuando vos le decís que te metían un cable eléctrico por las orejas, eso de repente sí claro, lo pueden eso entender. lo entiende cualquiera. ¿Entendés? Te quería preguntar por ese tema puntual, obvio, pero antes, a modo de preámbulo, digamos, ¿cuántas horas hablaste con él, con el ruso? Demasiado. No, demasiado, no los tengo. De hecho, pero más o menos. En un momento, te juro que es difícil decirte porque calcular. Cuando pasé las 15 horas de grabación, nosotros encontramos los jueves de mañana y grabábamos yo llegaba a las 9 hasta las 11 y yo grababa la charla casi que por método. Y empecé a desgrabar. En un momento dejé de desgrabar y trataba de como tomar apuntes y sacar como lo esencial. Aparte nos divagábamos, nos poníamos a hablar de cualquier cosa. Qué bien Peñarol ayer, ¿eh? Sí, Peñarol. Sí. Entonces, como que llegué un poco a ese punto. Y después, ya ni eso, ¿viste? Ya me preocupaba más de sacarlo, porque me daba cuenta que justamente el hecho de ser escritor, nos pasa mucho a los escritores de ponerte postura. ¿Viste? Como el tráiler, no sé si vieron el tráiler de Superman, perdón. Que cuando le van a entrevistar, Luis Alén lo va a entrevistar a Superman, el tipo cambia hasta la voz. Claro, embola la voz. Sí, ¿no? Claro. Bueno, me parece que el hecho de el ponerle el grabador como que lo levantaba la guardia. Claro. Y aparte el ruso es divino. Tiene cosas de la vieja. Ahora es por teléfono, en las charlas, yo llamaba. Hay una cosa que a mí me da mucha gracia porque él la tiene. No sé si sabía que era yo o se lo hace a todo el mundo. Decía, aquí está su disco. No, me da mucha gracia. Y aparte yo a veces le decía, buenos días, señor Bello. Claro. Sí, qué tema. J&M Light. Hacíamos todo el speech hasta. Light está en el precio. Light está en el precio, claro, sí, toda entera la canción. Y a veces cuando nos podíamos hablar de algo, no sé qué, o yo le hacía alguna duda, alguna consulta que tenía, y dice, no, eso fue, no, esto por teléfono, no, esto no. Era como diciendo, esta inteligencia escuchándonos, ¿viste? Y yo volví a Lionel ahí. Claro, no, esto por teléfono, no. Yo, bueno, a mí me encantaba vivir como en ese mundo de la clandestinidad, ¿no? Volviendo un poco a ese tipo de barrio, que yo digo que el barrio te prepara para todo, ¿no? Sí, claro. Eso aquello de jugar en 2 paños un partido de fútbol, que jugaba el de 15 con el de 7 y se cagaban a patadas, y el de 7 ya decía, bueno, esto te prepara para todo. El otro día el de 7 iba con la plancha arriba. Pero claro, no tengas duda. Y el de 15 es, ¡apa! Mirá cómo aprendió. Claro, ¿no? Sí. Eso funcionaba un poco así, era así la vida de antes, es como que te preparaba para todo, el boliche, ¿no? Creo que era el boliche del Parque de los Aliados. Que sí, claro. El Club Tuyutí. Que ahí conocí a mi esposa, yo mirá, bueno, ¿ves? Y eso también es como que muy fuerte, porque esa misma persona que caía bien parado en el barrio también se plantaba ante dirigentes políticos, de la cultura, ni que hablar, que los conoció a todos, claro, uruguayos internacionales, pero también políticos de envergadura latinoamericana, el Che Guevara, etcétera, que habló con ellos y es como que generaba enseguida como un magnetismo ahí, ¿no? Claro, porque él tiene esa cosa como que el loco sabe como decir la frase justa que a la otra persona la conquiste, ¿viste? Le pasó con Ricardo Darín cuando en La Noche de los 12 años,
que el Chino Darín había hecho el papel de él. Y cuando lo presentaron a Ricardo en el estreno, digo, mira vos, me mandaste un chino, te devolví un ruso. Digo, esa cosa, ¿viste? Es rápido. Claro, loco, tiene esa cosa bien de barrio, bien de respuesta rápida, de codearse con todo tipo de personas, ¿viste? Muchos, inclusive con delincuentes, ¿viste? Con los rastrillos, y mucha noche, que eso es otro punto común que tiene con Cacho, ¿no? Claro. Cacho es un tipo de la noche, ¿viste? Que contigo también, por lo que veo también. Sí, yo capaz que tenía menos noche, el tipo lo he perdido. Dijo que no, estás insistiendo. Quiere sacarme. Quiere que tenga noche. Quiere que tenga noche. Quiere que juegue con él, vení conmigo. Fui letrista de los Carlitos, no puedo negar mi pasado. Ese camión era una locura. Claro, pero, muchachos. Bueno, y la vida de Mauricio es tremendamente dramática por momentos, ¿no? Desde la historia de su madre viniendo, el padre ya estaba acá, vino ella con el hermano, literalmente alejándose de la amenaza nazi, ¿no? Claro, no, aparte de toda su familia murió en Auschwitz, concentración. Claro. ¿Vos crees que todo eso, después hay un suceso en la vida, que no lo voy a decir por la gente que no lo conoce, pero es un suceso que aparece en el libro y que después que aparece no para de aparecer, porque es algo muy fuerte en la vida de él? ¿Crees que todo eso puede influir en la personalidad que fue, digamos, cultivando por la resiliencia, por la tenacidad, etcétera, etcétera? Pila, y tiene una cosa aparte que a mí me llama muchísimo la atención. Mira, el ruso, después de 40 libros, de ser traducido en todos los idiomas, de 1000 horas de teatro, un tipo indiscutida, conocidísimo y famoso, y que edita libros casi continuamente, tiene otro que sale ahora en octubre. Sobre la con hermana. 91 años, ¿no? Claro, 92. Ya tiene el cumple 93 ahora. Sí, está en eso. Pero no es del 34. Sí, y 91 tiene. Yo le encajé 92 hace. Claro, pues estamos en 25. Estamos en 25. Pero fíjate, Andrés, si es del 34 vos. Según Wikipedia es del 33. Entonces tienes razón. 92. Perdón, chequeé mal. No, yo sabía que estaba por cumplir 93. El 30 de junio cumple. Ahí va. 92, según esto. Es del 33. Cumple 9-2. Cumple 9-2. Tiene 9-1. Claro. Bien días. Bien, la producción. Cosa por su nombre. Sí, yo una vez que pongo algo. Yo le meto. Sí. Después te cuento una cosa nada que ver de Cacho, pero que tiene que ver con la edad, que es muy divertida. Me pregunta a mí cuántos años tengo. Dice, qué disparate. Vos sabés más que a esta altura. 89, digo, qué disparate, ¿no? Vas a acordar a la madre de Borges, que cuando cumplió 90, que decía, uy, se me fue la mano, decía la mujer. Sí, ya está. Dicen que decía. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? No, la tenacidad, la resiliencia, producto de... Ya me acordé. Que después de toda esa cosa, él le recontra entusiasma cuando va a salir un libro. O sea, este libro estaba re feliz. Y estamos haciendo una adaptación para hacer el Bataraz en teatro, y le copa. Y la Asociación de Profesores de Literatura, el tema del congreso que fue ahora hace un mes, era la obra de Mauricio. Y el loco estaba feliz con eso. Yo decía, es increíble como el continuo entusiasmo por la obra, que tiene que ver. Yo la explicación que le doy, su familia, en particular su madre, sufrió tanto la pérdida del hermano. Se murió un hermano, tenía 14 años cuando falleció. Sufrió tanto, y después encima el preso, los padres decían, tengo 2 hijos enterrados, uno vivo. Bueno, era una forma como de compensar, y me parece como que él tiene la sensación de como que quedó en deuda de compensar con un poco de felicidad todo ese sufrimiento familiar que venían arrastrando desde aquella Polonia, de los nazis, de la familia y que nunca más dejaron de arrastrar, ¿no? Y que nunca más dejaron de arrastrar. Entonces, a mí siempre me da la sensación de que era esa necesidad de compensar a esa felicidad que le sigue entusiasmando eso, ¿no? Le sigue. Le digo, ahora venía con él, en la única venía hablando con él. Digo, mirá, voy a escuchar M24, no sé qué, estoy escuchando ahí. Y luego se pone contento con eso. Digo, es increíble. Pensar que nosotros, Santi, con un poquito más de la mitad de la edad, ya perdimos el entusiasmo hace como 15 años. Sí. Imagínate cuando tengamos. Yo no llego a la edad del ruso. No, ni loco. Pero a mí me pasa lo mismo. Yo me di cuenta. Es como admirable, ¿no? Sí. Y aparte por la vida que tuvo, ¿no? Con todo lo que. Porque hay de repente gente que tuvo una vida más tranquila, como más gris. Una intensidad de vida que. En cierta forma le pasaba a Pepe también. Viste que le decía que después de dormir en el suelo, tener un colchón era como que ellos. Y bueno, capaz ellos ejercitan eso, ¿no? la mente y el corazón, entre comillas, para no olvidarse de esas cosas. Que capaz que uno no se levanta todos los días y dice, mira qué linda, yo por suerte tengo esta cama, pero ellos al saber lo que es no tenerla, lo que es la falta. Es posible, sí. Sí, es muy probable. Digo, creo que eso mezclado con unas
solidaridad y cuestiones de la vida, y también con una cosa que me parece que es bueno no olvidar, que es que ellos no son nativos digitales como nosotros. Entonces ellos... la era de la instantaneidad les ha venido más de arriba que otra cosa. Claro. Y por más de que tal vez sepan usarlo, o sea, a mí me cuesta sentarme a ver una serie de Netflix o algo que dure más de 20 minutos. Y él probablemente se pase escribiendo, lea libros. Claro, no, sí, escribe con nosotros la somos escribe todo. con la Olivetti. Bueno, mirá, era una de las preguntas de la Olivetti que la mencionás, es como un hilo conductor, porque es una máquina de escribir. Sí, ¿no? Él que escribe, la tiene todavía. Claro, que escribe en eso. Y eso él recibe mails. O sea, no es que no maneje. Claro. Ahora, y hace un mes tiene el celular. No es que no maneje tecnología. O sea, él tiene, lógicamente, que hay un tema generacional que uno puede decir, bueno, capaz que le cuesta. Pero le gusta escribir en la Olivetti. Y él tiene como esa cosa analógica del esfuerzo. Perdona, pero hay una espectacular anécdota de que él se recibe de dactilógrafo y la madre cuelga el título de dactilógrafo, ¿no? Claro, eso me pareció, hermoso, es una maravilla. Pero tiene que ver con eso que te digo de decir a la madre, mirá, yo este título lo tengo, ¿no? Digo, a ver, ¿por qué se piensa que soy odontólogo? Yo siempre quise ser escritor. Pero yo a mis padres gallegos, inmigrantes. Tenés que recibirte de algo. Me tenía que recibir de algo. Entonces, claro, mis hermanas no estudiaban mucho, a trabajar, no sé qué, y yo que era buen estudiante, no sé qué, digo, un título les tengo que dar. Era una forma como. Es más, dijo, che, pero me puedo hacer comunicación. Y el padre le dice, pero ni se te ocurra. Conseguiste un trabajo honesto, nene. Claro, era trabajar o no trabajar, tener un trabajo, o tener un título o no tener un título. Igual que era doctor, digo, medicina es muy largo, bueno, hago el otro, que es doctor igual, claro. pero es un doctor de dientes. Es un doctor de dientes, sirve igual. Entonces, viste, pero tiene que ver con eso, con esa necesidad como de compensar y la alegría que le da a tu familia el hecho de tener como una especie de logro en la visión de ellos de lo que es un logro, ¿no? Que no tiene por qué ser igual a la nuestra, lógicamente. El tema de la tortura, para tratar como una persona que fue torturada, es tremendamente delicado, ¿no? Yo tengo familiares varios que fueron torturados en la época de la dictadura. Y había algunos que se largaban a hablar, ¿viste? Te decían, no, yo metía el dedo en el enchufe como para allá, ya, ¿viste? Cuando viniera, ¿no? Pero claro, otros no, otros son más reservados y no quieren hablar del tema. Claro. ¿Cómo fue eso? Porque en el libro. ¿Viste? Y fue largo en el libro, o sea, no fue un capitulito, no, fue largo en el libro. No, y ¿sabes qué me pasó? Aparte, a mí no me gustan esas cosas de los escritores que te dicen, yo escribo con mi propia sangre, como no, yo no hago esas cosas, soy como más tranquilo en eso. Pero sí me pasaba que tenía muchas pesadillas, o sea, me costaban pila dormir y imaginando, tratando de. Así como en otros lugares, me era fácil ponerme en lugar de él, jugar en el barrio, todas esas cosas, yo me identificaba mucho. Decía, ¿cómo será ese tipo de dolor, ¿no? Y yo justo había hablado, yo también conozco como varias personas, entonces fui como sonsacándole a otras personas para no apretarlo a él, que no le gustaba mucho hablar de eso, tampoco, a nadie le gusta hablar, ¿no? Pero sí tenía justo otras personas que me habían contado como cosas más como explícitas, y yo se los trasladaba a él, y ahí como que fuimos ahí armando el relato que tiene que ver con el sufrimiento humano y con la poca humanidad del torturador, ¿no? A mí me llama mucho eso, por ejemplo, cuando suena el teléfono, va y sí, que hay de cenar hoy, o sea, como que el tipo estaba, era la esposa llamándole, como que estoy en la oficina y estoy acá masacrando a un tipo que lo dejas de ver como una persona, además, ¿no? Es increíble cómo un ser humano puede hacerle eso a otro ser humano, ¿no? Claro, es producirle dolor. Cuando leía pensaba eso, ¿cómo se puede llegar a ese punto? Sí. Y cómo se puede llegar a aguantar eso, ¿no? O sea, claro, un amigo que es sindicalista, mira, Adolfo Fito Guasem, fue conmigo al liceo, mirá lo que es la vuelta. Eso pasa en Uruguay, estas cosas. Sí, ¿no? obvio. El cerro y pasa ahí. Y sabes que, claro, a mí me pasaba eso. A mí un sindicalista de allá del cerro, una vez me había contado con el amigo torturado, me dice, yo dije todo lo que sabía la primera vez que y después cuando volví a hacerla me dijeron, chame, dejate dar un poco, porque ellos piensan que lo primero que, o sea, claro, no tenés fórmula, o sea, el torturado no tiene fórmula que compense. O sea, no se trata de que te sacan información, porque me dijo, mira, yo empecé a decir todos los nombres que sabía de la guía telefónica, no me da vergüenza decirlo porque hay personas que resisten muy poco el dolor,
y dice que el primer choque eléctrico lo desencajó y entró a decir todo lo que tampoco era que sabía mucho, un sindicalista. Claro, tampoco es, bueno, ya cantó, el que sigue, no. Le seguimos dando porque debe saber más. Porque claro, si este tiene información, vamos a darle hasta que... Entonces le dijeron, mirá, dejate dar, pero da igual lo que digas o no. Fíjate lo que estamos hablando, ¿viste? Es el grado... Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando vos escuchás después en la tele, te hablan los crímenes de lesa humanidad y te parece que fuera una cosa, bueno, hablan de crímenes, hablan de delitos. Claro, esto es otra cosa. Uno capaz se piensa un balazo, una cosa... Claro, una piña. Una piña, algo que capaz vemos más en las películas. Claro, o la sensación esta, por ejemplo, lo contaba el muchacho este argentino, que vos ves a tu papá en un ómnibus y de repente se lo llevan y no lo ves nunca más. Y vos está el tiempo de decir, mirá, lo agarró un tío, dice a los años, le digo, mirá, dejá de preguntar cuándo vi por el chiquilín todos los días cuando vuelve papá o cuando vuelve mamá. Y dice, mirá, no van a volver porque seguramente los mataron. Vivían en Mar del Plata, aparte seguramente lo hayan tirado al mar. Asumir eso, pero sin tener la certeza de qué fue lo que pasó y cuál fue el trayecto y claro, eso es como otra dimensión del dolor que ni siquiera tiene que ver con me mataron un pariente, ¿entendés? Y sumale a eso cuando eso viene del Estado, ¿no? Que muchas veces se pierde mucho de vista ese concepto que es clave. Claro, con todo lo que implica el concepto de Estado, que va mucho más allá del mero gobierno, sino de que todo este colectivo. Es lo que en estos días que ha estado tan crispado y tan en boga el tema, la gente que contrapone pero hablemos también de, no sé, Pascasio Báez, etcétera. Claro. No tiene nada que ver. O sea, no es comparable. Y otra cosa que quería aportar rápidamente con esa con la mención, digamos, a la tortura y a esa suerte de protocolo que había, que no era algo que se les ocurría en ese momento, vamos a torturar, sino que estaba todo protocolizado y era gente que estaba entrenada. Claro. Que venía gente a entrenar. Claro, venía gente afuera en el libro viste que hay iba gente nuestra también, digamos, a aprender esas técnicas que después no es casual que todos torturaran, digamos, de la misma manera. No era que uno se le ocurría, vamos a torturar, no. Y iban y hacían, capaz que eso también servía, entre comillas, para que la gente, vos decías, Santi, ¿cómo hace alguien para provocarle ese daño a otro ser humano? Y bueno, estaban entrenados para eso. Es un protocolo, manera, ¿no? De hecho, en el libro está como diferenciado, porque Mauricio lo diferenciaba las primeras veces que lo torturaban, que llegaba a pasar el milico pidiéndole disculpas. Claro. Y después lo sentaba y vos, mirá, disculpame, pero esto es una guerra, o sea, con la cabeza comida, pero como con cierta cosa. Y hubo como un antes y un después que tiene que ver con ese entrenamiento que vino, donde había como efectivamente protocolos, inclusive ciertas como estrategias, como tirar un sonido y después un golpe. Tirar un sonido y después un golpe. Y llega un momento que ya solo con el sonido el cuerpo a ellos les crujía, ¿no? Sí, claro, como no precisaban ni golpearlo. Sí, no precisaban ni golpearlo después, ¿viste? Y qué impresionante, porque eso en realidad, si vos lo ves, tiene también, yo lo digo por la vida de él, ¿no? Vos decías que mucha de su familia murió en los campos de concentración, como ese paralelismo, ¿no? Sí, porque los nazis, claro. O sea, era eso, o sea, ¿qué carajo se te tiene que pasar por la cabeza porque no veían seres humanos? Claramente que no veían seres humanos. Sí, claro. Veían algo que estaba haciendo bulto. Experimentaban, o sea, el tipo de los experimentos que hacían los nazis era ¿cuántas patadas resiste una persona antes de empezar a sangrar? Ese tipo de protocolos tenían, ¿viste? Sí. De ahí nacen, bueno, nosotros somos bioética en facultad, entonces lo tenemos, pero el nacimiento de la bioética tiene que ver con eso, ¿no? Con la deshumanización que se puede llegar a tener el ser humano. Y a mí lo que más me aterra, digamos, como les dije, yo tengo un hijo en España, mi mamá vive en España, mi hermana, cuando Vox, que es muy como evidente, había un discurso de una gurisa de Vox, jovencita, me acuerdo, en una plaza, que decía, porque tenemos que enfocar bien cuál es nuestro enemigo. ¿Cuál es nuestro amigo? El judío, decía. Y esto, o sea, a uno le parece que es una cosa como que no va a pasar nunca más, y de repente, bueno, y lo que pasa en Argentina, ¿no? Es decir, el zurdo, ¿entendés? El zurdo. Y si es zurdo y judío, olvidate. Imagina cómo le pasa al ruso, ¿viste? Ahí tiene un lío, completo. Bueno, hay una cantidad de cosas para hablar. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, sé que no nos queda mucho. Te quiero hacer alguna pregunta más, pero te pido un poquito de más sucinto, porque si no, viviendo la vida. Si no me van a matar porque me voy un poco lejos. La etapa carcelaria es desgarradora en el libro, pero también da algunas cosas que son esperanzadoras, como por ejemplo
la comunicación que él tiene con Fernández Huidobro, ¿no? Es una cosa increíble, que ya se ha contado en realidad. Muchas veces. Pero es una locura, porque ¿cómo hacen? Claro, no, y a mí me llamó mucho, me gustaba mucho el hecho, en el libro está insinuado, había como algo de delirio atrás de eso también, ¿viste? De que ellos a veces escuchaban los golpecitos y le parecía que estaban diciendo, y no estaban seguros que estaba el otro en el otro lado, en algunas oportunidades, ¿viste? Y la cosa, a mí lo que más me llama la atención. Se comunicaban celda a celda, digamos, con golpecitos, como si fuera un. Como si fuera un amorce. Un amorce inventado por ellos, porque era un golpe es la A, 2 golpes la B, era así, como que y después ya, claro, te conoces tanto que ahorras palabras, ¿viste? Pero a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, escribió en La Margarita estando preso. O sea, ¿cómo podés, después de que te torturan y estás metido dentro de un pozo, escribir una historia de amor adolescente tan cándida? ¿Cómo podés aferrarte a esa belleza, ¿no? Y eso yo creo que es el poder de la literatura, es lo mágico que tiene, como en los peores momentos capaz que vos te aferrás a un recuerdo y podés generar un producto artístico tan bello, ¿no? Te quería preguntar sobre cuando él sale de la cárcel, que sale todavía joven, ¿no? Tenía 52 años, si no me equivoco, más o menos cuando sale. Extremadamente joven a los extremadamente un guacho. Es un guacho, sí. Yo no sé si llegaría a esa edad. Y si bien no se dedicó tanto a la política partidaria como otros tupamaros, ¿no? Como Mujica, por nombrar uno, o el propio Eleuterio Fernández Huidobro, tuvo una actividad muy intensa y variada. Columnista de Tres, que vos lo mencionaste, director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, la tertulia de Emiliano Cotelo, trabajó con Jaime, que estábamos escuchando, el trabajo con Sereñi también, que fue tremendo. ¿Qué destacarías de todo eso, no? Un reconocimiento internacional tremendo que tuvo también, ¿no? Sí, yo lo que más, primero el hecho, la decisión de dedicarse a ser un escritor, porque yo creo que eso lo define frente a otras actividades que él podía haber sido ministro de Cultura, si hubiera querido, estaba ahí en la élite de la política, podía haber sido lo que quería en política, y fue ahí, salvo cuando lo llamaron para ser director de Cultura, que creó el programa Esquinas, que a mí ese detalle, Esquinas de la Cultura, que es un programa... Bueno, el barrio, ¿no? Claro, el barrio, y es hasta el día de hoy como una bandera que tiene Cultura en la Intendencia. Yo lo que más destacaría es la amistad con Sendik. Él, de todo esos staff políticos, estamos hablando, Sereni, Pepe, él los quiere a todos, un tipo muy afable con todo. Pero yo le detecté siempre como una admiración muy profunda por la figura de Sendik. Es que él entró en la organización por Sendik, ¿no? Él entró por Sendik, él seguía las telas de Sendik, él escuchaba mucho a Sendik. Yo creo que a Sendik hay una cosa muy curiosa que no terminamos de desentrañar todavía, que es la importancia de la comunicación, ¿no? Como, por ejemplo, el Niato Huidobro o el Pepe mismo, tipos como más entrenadores, muy para afuera. Por lo visto, Sendik, por lo que me cuenta el ruso, era un tipo muy introvertido y capaz que no era tan bueno comunicando era muy bueno en la cercanía. Vos estabas con él y en el mano a mano, digamos. Las cosas que te decían impresionantes, pero al hablar o con mucha gente, como que luego no se manejaba tan bien, ¿viste? El otro día justo Estefanel decía eso. Al hijo le pasaba lo mismo también, ¿no? A Raúl. Claro, no era bueno como claro, orador no era de masas, bueno. Claro. Y vos sabés que sí. No sé si en el mano a mano también, pero bueno, eso es cuestión de harina autocastado, como dice Juan Ramón. Pero te iba a decir que Marcelo Estefanel el otro día decía, cuando hicieron las mateadas, cuando salían de la cárcel, no sé qué, que iban a las plazas y demás, dice que ahí el Pepe sacó una diferencia tremenda por la conexión que tenía con la gente y cómo era él como orador, o sea, que se destacaba. Chao. Sí, yo a los 15 años, cuando a la salida de dictadura, y la primera vez que dijeron, me dijo un compañero del liceo viene y dice, hay un tupamaro acá en la esquina, y fuimos como quien va al zoológico a ver un gorila, ¿viste? Porque nunca habíamos visto un tupamaro. Un tupamaro. Dice, vamos a ver un tupamaro. De verdad hay un tupamaro. Prohibido alimentar al tupamaro. Sí, no tirarle manija al tupamaro, claro, era. Y fuimos todas así, y era el Pepe, ¿sabes? Y tuvimos una mateada con Pepe ahí contando todas las cosas. Ahí en el cerro. En el cerro, claro, y contando, era como escuchar. Y me acuerdo que mis padres, inmigrantes gallegos, había un disco de la Revolución Mexicana y la Resistencia Española, un disco bastante, y yo me lo ponía, me encantaba, y mi padre decía, no, tenés que escucharlo bajito, que no se escuche de afuera, por el miedo, ¿no? Para que vean el poder del miedo. Claro, yo nunca había visto un tupamaro de cerca, y cuando lo vi decía, mirá, era como ver un mono. Es increíble que dice Tupamaro, después terminó siendo presidente de la República. Claro. Eso le hubieran dicho ficción. Te apuesto que este va a ser presidente. Sí, no. Allá en el Lisonce del Cerro, el que decía eso lo agarraban a piñazos solo por bobo. En esa época el bullying funcionaba así, era tremendo. Directo, ¿no? Era directo, sí. Pero sin duda Sendik fue su gran referente, ¿no? Totalmente.
está relatada ahí toda la muerte de Sendik, que lo significó para el ruso, que fue... Claro, casi que las últimas palabras se las dijo él por teléfono, digo, dale, ruso, vení para acá, porque había dicho que iba, ya estaba muy enfermo, y todo lo que pasó, él no lo termina de contar del todo qué fue lo que pasó, por qué lo apartaron en cierta forma a uno de los líderes tupamaros de las entrañas del movimiento, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muchas explicaciones, pero una tiene que ver con eso, ¿no? Con esa personalidad introvertida y todo, y me consta que el ruso escribe mucho con respecto a Sendik, intentando recordar y plasmar todo lo que fue el pensamiento profundo de Sendik y el pensamiento estratégico también, ¿sabes? Que él fue en momentos claves del movimiento, fue el que dijo hay que hacer esto, hay que hacer otro, hay que hacer esto, y claro, ¿le hacían caso o no? Porque claro, era un movimiento muy diverso, funcionaba mucho por... bastante horizontal también, columnas, ¿no? Claro, muy horizontal, que tenían que ver con la personalidad de Sendik también, ¿no? Pero bueno, me pasa eso, viste, que yo me admira mucho, y tiene que ver con el código de barrio, cómo vos te aferrás con un amigo, y no importa tanto como ese amigo sea, con el paso de los años, vos estás siempre con él. Eso es muy de barrio, ¿no? Es esa amistad de barrio que perdura. Claro, perdura. Él no veía a Raúl Sendik, él veía a su amigo, el tipo que admiraba, que lo iluminó en momentos claves, que le dio consejos en momentos claves, y que tenía un pensamiento, ya te digo, por lo que me cuenta él, muchísimo más profundo, de inclusive el que ha trascendido. Es de esa figura que él cree que nunca se le termina como de hacer justicia. Sí, una de las obras está inspirada en él también, ¿no? Sí, el Batará se la dedicó a él. Pero además de que dedicada como que escrita pensando mucho en él, ¿no? Pensando en él, por eso, era él el mecanismo mental que él podía llegar a tener. Pero yo me atrevería a decir que casi toda la obra de Rosenkopf tiene en algún momento, la que sea, tiene cameos de Sendik. Aparece como el espíritu de Sendik, algo que Sendik le dijo. Y también otra cosa que tiene que ver con el ruso también, que me llama mucho la atención, siendo codo a codo con Sereni, estando con el Che, siendo amigo de Benedetti y todo, sus referentes culturales son la gente de barrio, el Macho Gutiérrez, Tito Ferme, que son personajes de barrio, el Negro Varela, y son esos a los que él siempre señala. Y bueno, Atahualpa de Chopo también, ¿no? Hay una historia, no sé si me da tiempo de contarlo, pero es mi historia favorita. Contala. Es mi historia favorita de Atahualpa de Chopo. Un joven dramaturgo, Mauricio Rosenkopf, empieza a codearse con la gente de teatro, y entonces Atahualpa de Chopo ya un maestro, ¿no? Y él se le arrima y se hace amigo. Y nota que cuando lo invitan a una obra, que nos pasa mucho a la gente de teatro, que te invitan a una obra, un amigo estrena, y vas y la obra es espantosa, yo a mi esposa le digo, vámonos. Pues nos pasa a nosotros con Moré, cuando vamos a ver Moré, y dice, che, claro, ¿cómo no? Claro. Bien, tuviste bárbaro. Estuvo buena, claro. Yo soy horrible mintiendo, entonces se me recontra nota, ¿viste? Se me empiezo a titubear, me pongo nervioso, sudo. Entonces vámonos. Entonces, Atahualpa del Chopo, el caló que decía, ha sido una experiencia muy interesante. Dice, ¿qué le pareció, maestro? Ha sido una experiencia muy interesante. Y ahí cuando era una cagada la hora. Mandaba eso, ¿viste? Y era fantástico, porque Atahualpa del Chopo ha sido una experiencia muy interesante, era como, ya está. Entonces, bueno, viene toda la historia, no sé qué, Mauricio preso, pasan los 12 años, cuando sale, conventuales, toda la movida, le organizan un encuentro con Atahualpa del Chopo ya mayor, en un apartamento, un montón de amigos, y le traen a Atahualpa del Chopo, viejito, no sé qué, Mauricio... Se abrazan ahí en la mitad del coso, no sé qué. Estoy segura de ese como y nota que Atahualpa del Chopo tembloroso, a punto de llorar, y Mauricio, que lo aparta lo mira y dice, ha sido una experiencia muy interesante. Sí, claro. Le encaja. Es divina, no me diga. Yo quería al final, y saliendo capaz que un poco de la obra, de este libro, que ahora Santiago va a repasar el título y capaz que hasta el precio y dónde se consigue. En la introducción dijo Santi, más de 20 libros has publicado. Yo creo que el primer autor que viene a presentar 2 libros diferentes a este programa, entonces la invitación es a que nos cuentes cuál es el próximo. Ahí va. Lo que pasa es que no lo sé. Pensé que le ibas a decir que era el libro de Todo por la misma plata. No. Ha sido una experiencia muy interesante. Me ofrezco. A mí me gustaría
Hacer la vida de Natalia Oreiro, no, porque es del Cerro. No, mentira. Bueno, igual podría ser muy podría ser en Rusia la vendés. Claro. En Rusia, no. Dolor por libertad se va llamando. Salga, es verdad. Yo en principio esquivaría una biografía. Yo estoy medio metido en escribir una novela sobre la Batalla de las Piedras, pero no una novela histórica, sino es una protagonista que participa en la Batalla de las Piedras y el enfoque de la persona ahí metida en esa batalla sin saber muy bien por qué está ahí, qué está peleando. Es una novela pero de con ficción. Reconstrucción de época, todo. Cierta reconstrucción de época, la parte que más me costó, no, horrible. Horrible. No, pero horrible. Si sale bien de ahí a Netflix, nada. Eso, estás pensando lo mismo. Tenés que meter ahí un argentino. Claro. Había una cantidad de argentinos. Tiene que ser protagonista masculino. Por favor, avísame porque ahí es. Nadie se salva solo. Un grado de separación. Ahí va. Así que nada, eso es lo que estoy medio metido. Yo anoto, porque yo soy un tipo con mucha memoria para las cosas inútiles y la primera nota que va a dar va a ser sobre acá. el libro de la batalla. Prometo. Bueno, me encanta venir, así que. Un barrio llamado Rosenkopf de Joaquín Doldán está en todas las librerías del país. Sí. A mí me llama mucho la gente en redes cuando pregunta, ¿dónde compro libro? Y en la librería. Y en la librería. Claro, ¿viste? Sí. No, porque hay libros que se consiguen, qué sé yo, en un hábitat, con puntos, cosas, algunos en kioscos, pero nosotros somos de la vieja de ir a la librería a comprar el libro. Claro. Bueno, y el precio, la verdad, Andrés, desconozco porque Doldán nos los regaló. O sea que... 8, sí, yo sí, la editorial. 8.60, 8.90, anda por ahí, creo. 8 y algo. Viste que el 10% va para él, así que por favor. Yo lo tengo claro. Pónganse. Sí, Muchísimas para mí, gracias. para el ruso. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Vamos arriba. Muchas gracias. Qué misteriosa brisa.